Para resolver un sistema de fuerzas coplanares y concurrentes, colocamos un par de ejes coordenados y ortogonales coincidentes con el punto de aplicación de todas las fuerzas de nuestro sistema. Luego realizamos la descomposición de cada una de estas tres fuerzas en sus componentes. En el caso de F1, en su componente horizontal F1X y en su componente vertical F1Y. Y así con F2 y con F3. Para obtener el valor de la resultante R, necesitamos calcular la componente horizontal de la resultante Rx, que resultará de la suma de las fuerzas en X, o sea F1X, F2X y F3X en este caso. Análogamente haremos con la componente vertical de la resultante, que será Ri, y es la sumatoria de todas las fuerzas en I, F1Y, F2Y, F3Y. De acuerdo a cómo tenemos los ángulos planteados aquí, F1 forma un ángulo alfa, F2 un ángulo beta y F3 un ángulo gamma. Si medimos todos los ángulos a partir del eje X, tenemos que alfa está en el segundo cuadrante, beta en el primero y gamma en el cuarto. Cuando apliquemos las fórmulas de trigonometría para sacar la proyección horizontal y vertical de cada fuerza, las horizontales las obtenemos con el coseno, las verticales con el seno, automáticamente si los ángulos los medimos todos a partir de aquí, tendremos los signos que se corresponden. O sea, que F2X me dará positivo, pero F1X me dará negativo. Y F1Y me dará positivo y F3Y me dará negativo. Con lo cual podremos después sumar en forma algebraica y directa todas las componentes que se hallan sobre cada uno de los ejes y tendremos las dos resultantes que están aquí. Del lado izquierdo tenemos las componentes correspondientes a cada una de las fuerzas, F1, F2 y F3, la componente horizontal de F1, la vertical de F1 y así sucesivamente. Por otro lado, del lado derecho tenemos lo siguiente. Sabiendo que las fuerzas son magnitudes vectoriales, la fuerza F1 será la suma vectorial de F1X más F1Y. Por supuesto que estas dos están en direcciones diferentes, es decir, en direcciones ortogonales entre sí. Por lo tanto, la suma aquí no es algebraica, sino que vectorial. Y el módulo queda dado por la fórmula de Pitágoras, es decir, F1 no era ni más ni menos que la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos dos catetos eran F1X y F1Y. Análogamente, tenemos un desarrollo en un todo similar para F2 y F3. Una vez que nosotros conocemos los valores de todas estas componentes, lo que podemos hacer es directamente calcular la componente en X de la resultante y la componente en Y de la resultante. Y una vez tenidas las dos componentes, con una fórmula pitagórica de este estilo, hallar el módulo de la resultante. Aquí tenemos cómo calcular las dos componentes de la resultante, la Rx como la suma de todas las componentes en X, F1X, F2X, F3X y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la componente vertical Ri, es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Y aquí estaría el cálculo. Una vez obtenidas estas dos componentes, sabemos que la resultante es la suma vectorial de las dos componentes y su módulo nuevamente lo obtenemos mediante la fórmula de Pitágoras, donde la resultante R es la hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por estas dos componentes. De esta manera hallaríamos el módulo de la resultante, es decir, el valor numérico de la fuerza que es equivalente a nuestro sistema de fuerzas. Si ese valor de casualidad fuera nulo, quiere decir que el sistema estaba en equilibrio. Y si ese valor es distinto de cero, obviamente el sistema no está equilibrado y se podría mover por acción de dicha resultante, que es obviamente la equivalente estática de todas las fuerzas que estaban aplicadas. Por otro lado, esta resultante, para poderla identificar perfectamente, necesitamos conocer cuál es su dirección y cuál es su sentido. Sabemos que está aplicada en el mismo punto que las fuerzas
F1, F2 y F3 en este caso. Para la dirección y el sentido, trabajamos con la tangente del ángulo que formará esta resultante con el eje X horizontal. Y obviamente lo planteamos de esta manera. Sería que la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo rectángulo que se formaría entre estas tres fuerzas. Pasando para el otro lado la función tangente como arco tangente, obtendríamos el ángulo θ. Por supuesto que cuando uno calcula este ángulo, la calculadora habitualmente devuelve un valor numérico que se corresponde con un número del primer cuadrante o eventualmente uno del cuarto cuadrante. Pero si nosotros prestamos atención a los signos que tenían originalmente estas dos componentes, sabremos que si las dos eran positivas, el ángulo θ será del primer cuadrante. Si RI es positiva y RX es negativa, entonces el ángulo θ será del segundo cuadrante. Si las dos componentes son negativas, entonces el ángulo θ será del tercer cuadrante. Y si RI es negativa pero RX es positiva, estaremos frente a un ángulo del cuarto cuadrante. Con lo cual, independientemente de lo que nos devuelva la calculadora, debemos nosotros adaptar el ángulo para que caiga en el cuadrante correspondiente de acuerdo a los signos que están involucrados en las dos componentes Rx y Ri. De esta manera ya tendríamos resuelto un sistema de fuerzas coplanares y concurrentes desde el punto de vista analítico mediante el uso de trigonometría. Pero además, estos sistemas también se pueden resolver en forma vectorial. Si en lugar de darnos a las fuerzas F1, F2 y F3, con sus módulos y los ángulos que éstas forman con respecto al eje X, las tuviéramos presentadas desde el punto de vista vectorial, con sus componentes horizontales y verticales, como se ve aquí en color negro, sería muy sencillo hallar la resultante en X y la resultante en Y, porque la resultante en X sería la suma de todas las componentes horizontales, es decir, aquellas que van acompañadas por el versor Y, mientras que la resultante en Y sería la suma de todas las componentes verticales, que son las que llevan el versor J. Una vez que tenemos estas dos componentes, por lógica, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos sacar el módulo de la resultante y para el ángulo de la misma manera en que lo hubiéramos hallado a través del sistema trigonométrico. Por lo tanto, esta sería otra alternativa para calcular la resultante del sistema de fuerzas coplanares y concurrentes de acuerdo a cómo estén presentados los datos de las fuerzas que concurren al punto. Para resolver desde el punto de vista gráfico un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, podemos utilizar dos alternativas. Por un lado, el método del paralelogramo de fuerzas y por el otro, el del polígono de fuerzas. Comencemos con el método del paralelogramo. Si yo tengo dos o más fuerzas, lo puedo emplear sin ningún problema, pero debo ir apareando de a dos a las fuerzas que yo tengo involucradas en el problema. Por ejemplo, aquí, entre F1 y F2, dibujé el paralelogramo y de esa manera obtuve una resultante parcial entre 1 y 2. Observen que tracé por el extremo de F1 una paralela a F2 y por el extremo de F2 una paralela a F1. Con esas dos líneas auxiliares hallé esta resultante intermedia entre 1 y 2. Ahora el siguiente paso para hallar la resultante final del sistema es nuevamente aplicar el método del paralelogramo entre esta, que es equivalente a estas dos fuerzas, y la fuerza F3 que me queda. Si tuviera a su vez más fuerzas en este sistema, continuaría de esa manera hasta llegar a la última. En la segunda etapa también tracé un paralelogramo, pero esta vez entre F1,2 y F3. Por el extremo de F3 tracé una paralela a F1,2 y por el extremo de F1,2 una paralela a F3. Donde se cortaron estas dos líneas punteadas auxiliares,
y uniendo con, en nuestro caso, el origen de coordenadas, tenemos la resultante R con su módulo. Y el ángulo que se ve aquí respecto al eje X no es ni más ni menos que el ángulo θ, el ángulo de la resultante respecto del eje horizontal X. De esta manera resolveríamos desde el punto de vista gráfico este problema de fuerzas concurrentes en el plano. Para aquellas personas que tienen dominio de herramientas de computación, de diseño asistido por computadoras, como por ejemplo el AutoCAD, si uno hubiera dibujado el sistema de fuerzas a escala y con los ángulos correspondientes y aplica el método del paralelogramo, una vez que obtenga este segmento que está aquí, que representa el vector resultante, con únicamente acotarlo, tendría el mismo valor numérico que obtendría mediante el cálculo analítico que vimos anteriormente. Aquí a la derecha he resuelto el mismo problema de fuerzas coplanares y concurrentes, pero esta vez utilizando el polígono de fuerzas, colocando un vector uno detrás del otro y respetando los ángulos de origen. Como se puede ver, entre el comienzo del primer vector y el final del último vector se va a desarrollar la resultante R de nuestro polígono de fuerzas. Esta resultante obviamente es idéntica a la que se obtiene acá, tanto en módulo como en dirección y en sentido. El punto de aplicación de esa resultante obviamente tendría que ser el mismo punto donde confluían los tres vectores de este ejemplo. De esta manera, cualquiera de estas dos alternativas es perfectamente válida para resolver desde el punto de vista gráfico este tipo de problemas.